decía ponerme en posición fetal con las piernas un poco más estiradas contra el muro y luego me decía sentarme en la cama y me olvidé como revisar la garganta y me decía pararme y poner los brazos en la cama, apoyarme sobre los brazos y dejar el trasero hacia atrás, abrir las piernas y me empezaba a hacer como que prueba de movilidad. Ninguna de las hospitalizaciones que tuve dejó de hacer. ¿A qué se refiere con que comenzara a fregarse más en su trasero? Se acercaba y fregaba su pene en mi trasero. Al principio, digamos, de a poco y avanzando cada vez más. En esta clínica lujosa y carísima, equipada con tecnología de punta y profesionales de excelencia, en esta clínica aparentemente impecable se cometieron durante años abusos sexuales reiterados contra mujeres enfermas. Aquí se perpetraron agresiones, al menos contra 4 señoras de distintas edades, mujeres vulnerables, presas de dolores insufribles, una de ellas viviendo la angustia y la agonía terminal de su vida. Todas ellas depositaron su fe y esperanzas en un médico tratante en el que confiaron, porque él las salvaría de un ineluctable destino. Algo similar, y con el mismo médico, ocurrió en la clínica de la Universidad Católica. Leo en el Mercurio de un sábado del 2008 una crónica que parece levantar los espíritus en un país azotado ya por noticias amargas, incipiente corrupción, divisiones políticas y diferencias sociales. Pondera el reportaje a una eminencia médica, un especialista formado en Estados Unidos en el tratamiento de males neoplásicos, un organizador de equipos oncológicos en 2 prestigiosos establecimientos privados. Es un maestro, un profesor, un apóstol de la medicina, un pionero y un verdadero dios en el combate de Chile contra una enfermedad cuyo mero nombre produce escalofríos de espanto: cáncer. Un oncólogo que tenía una cartera de pacientes muy amplia. La gente lo buscaba como el mejor oncólogo de Chile. En la actualidad, el cáncer mata cada año a unos 28.000 chilenos. Se calcula que las muertes por esta enfermedad llegarán en el 2040 a más de 55.000. Los cánceres que mayores decesos originan son de próstata, colon, mamas y estómago. Hasta ahora, yo he sido operado exitosamente de 2 cánceres, colorectal y cáncer prostático. Probablemente tuve suerte, pues fueron detectados antes de llegar a la etapa 4, en cuyo caso resultan casi siempre letales. La experiencia, los conocimientos, la habilidad y la empatía de los médicos especialistas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de sus pacientes. Al doctor Manuel Álvarez, yo lo conocí en la parte de mi internado, porque yo estudié en la Católica, y ahí él estaba en esos años en la Católica, a cargo de la beca de oncología allá. Por lo tanto, lo conocí, digamos, así como de lo que se sabía él como médico y como docente. Por lo tanto, ya había ahí una breve pincelada de cómo él era, en cuanto a lo respetado que era desde el punto de vista académico, desde el punto de vista como oncólogo. Él era el jefe de la beca y mi tutor y tutor de mis otros compañeros. Claro, Manuel Álvarez era una persona bien respetada en la Católica, era reconocido por sus conocimientos. El doctor Manuel Álvarez Centeno pertenecía a ese grupo de especialistas de élite que estudió en la Universidad de Chile, se perfeccionó en la Universidad Católica y luego, durante 5 años, se desempeñó en el área de oncología médica en el Instituto Nacional del Cáncer en Washington. En 1995 participó en la creación del primer centro multidisciplinario de cáncer de la Universidad Católica. Mantenía una actitud siempre como jerárquica, no era una persona muy cercana, era una persona más bien distante, exigente. Y bueno, y eso llevaba a que uno estudiara más y tratara de aprender más, porque él siempre estaba como o interrogándonos o de alguna forma
exigía que uno estuviera a la altura de estar en esa beca. Luego de más de 20 años en la Universidad Católica, el doctor Álvarez fue tentado por la Clínica Las Condes. A principios del 2011 comenzamos nuestra actividad generando este nuevo centro clínico del cáncer, ahora en Clínica Las Condes y en asociación con la Universidad de Hopkins en Estados Unidos. Como él llegó a la Clínica Las Condes a hacer el proyecto del centro de cáncer de la clínica, yo lo ayudé a implementar el modelo que había funcionado en la Católica. Y como el doctor Álvarez y yo éramos bien cercanos, en términos de que yo había llegado con él, yo era como su discípula, por decirlo de alguna forma. Progresivamente la Clínica Las Condes, inaugurada en 1982, se fue erigiendo en un plantel que atendía a los sectores de mayores ingresos en Santiago, con pretensiones de convertirse en el mejor campus clínico privado del país. El centro de cáncer era parte de un proyecto asociado con el Johns Hopkins Hospital y certificado por la Joint Commission de Estados Unidos. En 2016, la señora MG buscaba al ya connotado doctor Álvarez. Lo conocí en la puerta del centro del cáncer, porque en ese momento estaba de vacaciones y yo lo andaba tratando de ubicar porque quería que me atendiera él. Me habían dicho que era muy bueno. MG tenía un avanzado cáncer del recto y tumores en el hígado. Su cáncer metastásico del tipo 4 era de muy mal pronóstico. El primer examen del doctor Álvarez le pareció a MG algo extraño, pero claro, se trataba de un médico singular, de una eminencia en oncología. Lo hizo y después me hizo ponerme en posición fetal contra el muro. Y yo sentía que como que se movía mucho, era muy rara lo que estaba haciendo, digamos. No sentía una cosa normal de lo que estaba realizando. Y además se ajustaba mucho al cuerpo mío, digamos. Y la mamá sale de la primera sesión y me dice, que ese examen fue como una violación. Como uno dice, chuta, el examen difícil. Y le dije, mamá, no te preocupes, debe ser parte de lo normal. Obviamente debe estar revisando algunas cosas, confiemos en él, es el mejor doctor que hay. Comenzó el tratamiento con la inserción de un catéter en el pecho de MG y poco después se inició la quimioterapia que se prolongó por 6 meses. El marcador o antígeno carcinoembrionario, CEA de cáncer, bajó para felicidad de MG y de su familia. Una mitad del hígado fue extirpado para luego continuar con la operación del recto. Después vendría una segunda operación al hígado. Pese a sus dolores, MG sentía que mejoraba y los marcadores de cáncer se redujeron de 700 a prácticamente 0. A mediados del 2017 se reiniciaron las quimioterapias. El prestigio del médico ascendía entre pares y pacientes, especialmente en MG. No decía, vamos para adelante, no. Yo lo que quería es salir adelante, o sea, la salud, estar con mis hijos, poder no dejarlo, ¿cachai? Eso era importante, la salud. Cada 15 días, MG se hospitalizaba para recibir las sesiones de quimio. Muchas veces fue acompañada por su marido o por sus hijos, pero el médico les ordenaba quedarse fuera de la habitación. Ella procuraba protegerse en la medida de lo posible. La ocasión en que me tocaba ir a la quimioterapia y pasaba esta situación, yo pasé faja, gigantesca, para no sentir esta situación, o sentir algo peor posible. Yo no lo veía, tenía sus manos en las caderas y una movida que me decía que tenía poca movilidad. Se acercaba hacia mí para peticionar su pene en mi trasero. MG parecía estar mejorando, pero los abusos aumentaban y eran casi una rutina. La humillación y la vulneración se agravaban y ella no se atrevía a denunciarlo. ¿Quién podría creerle a una mujer enferma como ella? Porque el doctor gozaba una fama estupenda. Se veía serio, no sé, de hecho, yo creo que nadie me creía también. O sea, no sabía cómo enfrentarlo en realidad, o sea, pensaba hacer cosas para decirle, pero no llegaba a nada, no era capaz. Porque aparte me iba como yendo bien, o sea, la próxima, no sé, o sea, me iba como bajando la índice tumoral.
lo veía como salvador, como el mejor. MG no quería denunciarlo por temor a perder a su médico salvador y morir. Tenía 60 años y quería vivir junto a los suyos, pero las hospitalizaciones con las quimios y las maniobras masturbatorias del médico se transformaron en un calvario y se repitieron en más de 25 oportunidades. ¿Cuánto rato duraba esta situación, ya sea que ocurriera en la cama de la pieza o en el baño? No sé, yo rezaba 3 Padre Nuestro y 3 Ave María, no sé, como son 12 minutos, 8 minutos, 12 minutos, más o menos, 8 minutos, 12 minutos, no sé cuánto era exactamente, pero más o menos ese rato. Álvarez evitaba atenderla en piezas con cámaras de televisión. Cuando ello ocurría, la conducía al baño donde la acometía frente al vanitorio. En las habitaciones normales no vigiladas, él disponía las puertas de acceso y del baño de tal manera que se enfrentaran y no pudieran ser abiertas completamente por un intempestivo visitante. Se friccionaba, no sé, mucho rato y me decía, ¿me puede aguantar más? ¿Me puede aguantar más? ¿Te molesta? Y ya, eso. Era lo mismo que hacía en la cama, pero lo hacía en el baño. En una ocasión, la señora MG experimentó un abuso mayor ya intolerable. Y fue aumentando, hasta llegar a un punto que sacó su pene y lo sentí en las piernas, como caliente, tibio, y trató como de meterme el pene por la vagina. En esta oportunidad me quedaba tanto impactada y le dije, no doctor, pero volvió de nuevo al momento anterior, digamos. Solo escuchar este testimonio puede causar molestia e indignación. Se trataba de una mujer enferma de un mal incurable y su prestigioso salvador, un hombre culto e inteligente, supuestamente humanitario y sensible. Ese hombre trataba de violarla. Ella estaba hospitalizada por su quimioterapia y le tocaba hacerse un examen, que es una imagen del cuerpo para ver cómo iba su tratamiento. Así que yo... simultáneamente había otro médico de vacaciones, así que yo estaba a cargo de muchos pacientes. En octubre del 2017, el doctor Álvarez salió de vacaciones y a cargo de sus pacientes quedó Laura Itriago, la joven doctora venezolana que se había formado a su alero desde que ambos trabajaron en el Hospital Católico y juntos arribaron a la Clínica Las Condes. La doctora Itriago pronto se enfrentaría a uno de los dilemas más duros de su vida. La vi que estaba bien y me senté con ella para explicar el resultado de su examen. Y ahí ella me dijo, te quiero contar algo que me tiene muy preocupada, que me está pasando hace mucho rato y tiene que ver con la forma como el doctor Manuel Álvarez me examina. Y ahí yo le pregunté qué era y me contó. Me explicó la forma en que él la examinaba cada vez que ella tenía quimioterapia. Y la verdad es que yo, como que un minuto en mi cabeza, no podía creer lo que me estaba explicando porque lo que ella me estaba diciendo no era un examen físico de un médico, digamos. Así que ahí lo primero que hice fue decirle, ¿por qué no te cambias de médico? Y me dijo, es que yo no puedo cambiar de doctor porque él me prometió que me iba a salvar la vida y si lo que yo tengo que hacer es tolerar esto para que me salve la vida, yo lo voy a hacer. Doctora, exactamente qué fue lo que le dijo. El doctor le pedía que flectara su cuerpo y apoyara las dos manos arriba de la cama y él se ponía detrás de ella afirmándole las caderas, pero colocaba su miembro muy cerca de su trasero y que hacía le movía la pelvis a ella contra su pelvis, como que frotaba el trasero de ella contra su pelvis. Según lo que ella me dijo, que yo le pregunté, porque en verdad era algo como impresionante. Yo le dije, pero ¿esto siempre ha sido así? ¿Cuántas veces ha pasado? Me dijo que había sido siempre así, todas las veces que venía a quimioterapia,
que había sido progresivo y que en algún momento ella sintió que él se bajaba el cierre y que sentía su miembro caliente en la parte de atrás de sus piernas. Y que ella ahí le decía, eso no, eso no. Yo le pregunté que cuánto duraba esta cosa. Y ella me dijo, me acuerdo perfecto, me dijo, dura un Padre Nuestro y 2 Ave María. Porque eso es lo que yo hago mientras me está pasando. Ella no quería divulgar esto, no quería que esto se supiera. Pero, o sea, yo creo que ella lo contó porque se vio en una situación complicada y no tuvo otra cosa que contarlo, ¿no? Tenía miedo que él se enojara con ella por haberme contado y dejara de tratarla. Ella, antes de llegar al doctor Álvarez, había consultado en otro centro. Y en ese otro centro le habían dicho que ella tenía una enfermedad estadio 4, que significa que es metastásica, que es incurable, que no se iba a curar. Y lo que ella me dijo a mí era que el Manuel Álvarez le había ofrecido curarla. Lo cual no era cierto, porque ella estaba en estado terminal. Sí, no era cierto. Me dieron ganas de llorar, no sabía qué hacer, porque por un lado estaba esta persona que había sido mi profesor, que me había llevado a la clínica Las Condes, con la que yo había trabajado mucho tiempo, que le tenía respeto. Y por el otro lado tenía una paciente que no tenía por qué inventar algo como lo que me estaba diciendo, que yo le creí. Itriago se enteró que no era la primera en saber lo que ocurría con MG. Entendió que la enferma quería protegerse de los abusos sin perder a su médico que la rescataba de la muerte. Parecía querer que alguien interviniera y que todo se arreglara sin mucho escándalo. Yo a ella le pregunté si ella se lo había contado a alguien más. Ella me dijo que se lo había contado al psiquiatra que la veía, a la psicóloga que la veía y a un médico de una municipalidad. Así que yo lo primero que hice fue llamar al psiquiatra, que era de la clínica y que resultaba además que era miembro del comité de ética de la clínica. La doctora Itriago descubriría pronto que quienes acogieron las intimidades de MG tampoco osaban desnudar la verdad incómoda y brutal. Decidió hablar con el psiquiatra del hospital. Le dije, hablé con la paciente y me dijo esto, yo quiero saber si esto es verdad. Y él me dijo, es verdad, a mí ya me lo había contado. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Le dije, yo voy a hablar con la directora médica, que era la doctora Chomalí. Y me dijo, piensa bien lo que vas a hacer, porque la paciente no quiere hablar. Y si tú declaras algo y después la paciente lo niega, te vas a ver tú en un problema. Así que ahí, bueno, yo lo único que pensé es, tengo que cuidarla, tengo que tratar de que no le siga pasando. Poco antes de viajar fuera de Santiago, la doctora venezolana informó a la directora clínica May Chomalí de lo que, además del cáncer, parecía estar angustiando a MG, esa mujer que había evitado narrar los abusos a su madre, a su marido y a sus hijos. La mamá siempre habló de un examen muy extraño donde le revisaba la rigidez de la espalda, pero ella básicamente, inteligentemente, fue diciéndoselo a los doctores, preguntando por este examen a doctores, enfermeras, etc. Por los pasillos de la clínica empezaron a filtrarse rumores de que algo extraño y turbio ocurría con una paciente, y los comentarios llegaron a los oídos de Daniela Farías, la enfermera coordinadora de la unidad oncológica. Por lo tanto, yo como jefatura me siento responsable de la cantidad de pacientes que estén hospitalizados, del cuidado de esos pacientes. Pequeña, enérgica, resuelta y con actitud, Daniela investiga y rápidamente descubre que los abusos habían proliferado y estaban enquistados tras los brillantes cristales de la clínica. No lo podía creer. La propia enfermera María Esther Fierro le relató asustada haber presenciado el abuso cometido por el supuestamente intachable médico
contra la paciente MG. Y ahí ella me manifiesta de que en la hospitalización anterior de la paciente, ella entró a la habitación y efectivamente vio al doctor Manuel Álvarez abusar de la paciente de manera sexual. Tenía mucho miedo la enfermera, ella en ese momento estaba embarazada, tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar, por eso no lo había contado de manera como en ese día en que lo vio. Y de esa manera yo tengo la primera noticia de que esto estaba ocurriendo. De repente, el doctor Álvarez aparecía bajo una luz nueva y ominosa. La sorpresa, el estupor y las sombras se extendían en una clínica deslumbrante de modernidad. Ni siquiera lo hubiera imaginado. O sea, de las cosas posibles, no, jamás. Para mí fue un balde de agua fría. El enterarme de que, sobre todo por cómo él era, o sea, él era una persona que mantenía distancia, nunca lo vi en una situación no adecuada con enfermeras o con el resto del equipo, ni con los pacientes. Convencida de que se trataba de algo grave, Daniela estaba decidida a escalar el asunto a las jefaturas superiores. Necho Malí, la directora médica, había sido informada ya por la doctora Itriago de lo que pasaba con MG y había decidido actuar con cautela. Manuel Álvarez es una persona muy conocida en el ambiente, nunca había tenido ni un atisbo de que esto podía estar ocurriendo. No habría sido primera vez que entre los profesionales se dicen cosas que terminan no siendo. O sea, no es que no le crea a la doctora Itriago, pero hay que saber un poco, sobre todo una acusación tan compleja como esta de abuso. MG había vuelto a su casa y transcurrirían otros 15 días para su próxima hospitalización y quimioterapia. Daniela decidió protegerla. Pero si volvía a hospitalizarse, yo ya sabiendo este antecedente, yo también quería resguardar a esa paciente o cuidarla de alguna manera, independiente de lo que la clínica fuera a hacer en el periodo, en el intertanto de que la paciente volviera. Ella confiaba en que la dirección de la clínica tomaría decisiones adecuadas a la situación. El 28 de noviembre del 2017 reingresó la paciente MG y Daniela se mantuvo avisora, menuda y vigilante. Yo obviamente estaba súper alerta al ingreso de la paciente. Quedó al lado de mi oficina. Había que colocarle para el inicio de su tratamiento una aguja en el catéter. Me llamaron para colocarle la aguja a la paciente. Le instalo la aguja sin inconveniente, dejo pasando una hidratación de suero fisiológico y salgo. Al rato veo al doctor Manuel Álvarez entrar al servicio. Entonces yo entro a la habitación, me anuncio en el fondo, permiso, voy a entrar, y la puerta que yo abro choca con la puerta del baño de la... Se escucha evidentemente el golpe y miro por la bisagra o por ese espacio que deja la puerta hacia el baño. Entonces ahí yo tomo la puerta del baño y la cierro por completo. Y ahí escucho por primera vez al doctor Manuel Álvarez que dice: ahora no, estoy yo. Entonces yo sigo abriendo la puerta en fracción de segundo y ahí cuando abro por completo la puerta lo veo a él de espaldas en el fondo hacia donde estoy yo, hacia la entrada principal de la habitación, y vuelve a repetir: estoy yo, ahora no. Y ahí yo entro a la habitación, me doy cuenta de la escena que termina determinando el abuso que estaba haciendo con la paciente. ¿Qué movimiento estaba haciendo? ¿En qué condiciones? Él estaba detrás de la paciente, haciendo movimientos pélvicos hacia la paciente. Movimientos pélvicos como de intentar penetrarla con masturbatorio. Claro, como si no hubiera tenido ropa, digamos, hubiera sido como si la estuviera penetrando. ¿Cuántos segundos fue esa visión? Desde que abrí por completo la puerta hasta que logré entrar, yo creo que por lo menos unos 30 segundos. En el momento que
lo veo, claro, no me quedo duda en el fondo de lo que estaba viendo, de que fuera o no fuera, a lo mejor realmente la estaba examinando o no. O sea, nunca tuve esa duda, que fue un poco también lo que él planteó, de que él estaba haciendo un examen físico a la paciente. Eso bajo ningún término era un examen físico, de ninguna especialidad médica. Y ahí confirmé con mis propios ojos de que efectivamente la paciente estaba siendo víctima de abuso sexual del doctor. Yo salgo de la habitación. ¿Ella no dijo nada en todo caso? Nada. En ese momento, nada. Yo salgo de la habitación, cierro la puerta y voy inmediatamente donde mi jefatura, que estaba en el piso, y le cuento lo que vi. Y en eso sale el doctor de la habitación. Yo me voy a mi oficina, cierro la puerta. Él entra y me dice, algo especial con la... Dani, ¿algo especial? Y yo le digo, no, nada especial. Y después como que me vuelve a preguntar. Y cuando él ya se va, yo entro a hablar con la paciente. Y le pregunto, cuando ella estaba sola, obviamente el doctor ya no estaba en el piso, y me dice, ¿tú lo viste, verdad? Y yo le digo, sí, pero necesito que me digas si esto es, digamos, es consensuado o que me explique en el fondo. Y ahí ella me empieza a relatar todo, del tiempo que llevaba siendo abusada, del miedo que tenía, de a quienes se lo había comunicado, del terror que sentía en el fondo de pedir ayuda, pero no sabiendo las consecuencias que podía traerle pedir esa ayuda. Entonces yo le dije, ok, tomo lo que me dices, en el fondo me queda claro de que esto no es una relación, no es algo que tú decidas hacer, y salí de la habitación. Y ahí es donde yo pienso, como enfermera y como persona, qué me corresponde hacer, independiente de lo que la clínica pudiera decir, independiente de lo que la paciente quisiera en ese momento hacer, si ella quisiera hacer una denuncia de manera como personal o no. Ese mismo día en donde nosotros le comunicamos, yo subo a hablar con la doctora Chomalí, le comunico todo lo que vi, y ahí la clínica, o sea, representada en el fondo en la directora médica, que era la doctora Chomalí en ese momento, decide que van a tomar alguna decisión al respecto. En la tarde, la paciente se allana a hablar conmigo después de mucha insistencia, porque ella no quería, y me relata lo que ella había estado sufriendo. Incluso ella pensó que yo no le creía lo que me estaba diciendo. Incluso me dijo, yo la autorizo a poner una cámara para grabar de lo que estoy siendo víctima. Yo le dije, por ningún motivo voy a hacer una cosa así. Yo te creo. Y saliendo de esa, me pidió expresa reserva de lo que estaba ocurriendo hasta al día siguiente que ella se iba, y después que ella se fuera, yo podía tomar las medidas que fueran, digamos, que fueran necesarias. Eso acordamos con ella y con la doctora Itriago, y ocurrió que Daniela sintió, digamos, de que no estábamos haciendo nada y fue a hacer la denuncia a la PDI. El día siguiente fue una jornada de rabia y fría indignación para una enfermera cada vez más decidida y empoderada. Yo estaba en mi oficina y veo al doctor Manuel Álvarez entrar a la unidad y la paciente hospitalizada, porque el día que yo la vi fue su primer día de hospitalización y le quedaban 2 días más por delante de estar hospitalizada. Entonces yo lo veo ingresar igual que todos los días, y a mí esa situación yo no la toleré. O sea, me pasó de que tenía a la paciente hospitalizada, al doctor pasando visita como si nada hubiera pasado, y es ahí donde yo informo a mi jefatura que me tengo que ausentar que necesito ausentarme de mi lugar de trabajo.
Un funcionario amigo de Daniela, sabedor de su decisión de denunciar el abuso, se ofrece para acompañarla, pero ella le cierra la puerta del ascensor y le dice: tú tienes niños, yo no. Por lo tanto, si yo pierdo mi trabajo, no importa, pero tú tienes bocas que alimentar. Tomo mi cartera y me voy a la PDI a denunciar. Barajé las opciones en el fondo. Dije, ¿qué herramientas tengo yo como persona y como testigo de un delito, digamos? Y ahí es donde llamé a un número anónimo, que es como este número como de mujeres víctimas de violencia o de abuso. Y ahí pregunté si desde el punto de vista como testigo de un evento, y le describo un poco el evento, si puedo yo hacer la denuncia, yo como testigo. Y ahí me orientan y me dicen sí, o sea, puedes hacer la denuncia y el deber es hacer la denuncia también, porque si no eres cómplice, digamos, como de la situación. Lo que más me chocó al otro día fue verlo a él sin ningún... como que la vida continuó sabiendo él que alguien había entrado, que alguien lo había visto. La rutina era la misma. Y con la paciente ahí, y que podría ser dentro de esa misma hospitalización nuevamente abusada, sabiendo yo que la decisión de ir a la PDI y hacer la denuncia era un camino que yo iba a tener que asumir sola, en solitario, porque yo iba como Daniela Farías y no como enfermera de Clínica Las Condes. También fue algo que yo pensé, o sea, hasta aquí llega mi carrera como desde el área o desde la especialidad de la oncología, y también mi cargo dentro de la institución. Esto pasa el 28 de noviembre, ella no ve que la clínica esté tomando acciones ni asumiendo protocolos ni nada, y por lo tanto, por su propio medio, decide ir y llamar a la PDI, exponiéndose totalmente. La PDI llega a la clínica e intenta hablar con una aterrada MG, quien se niega a recibir a los policías. Ellos rehúsan marcharse sin recibir el testimonio de la víctima. Chomalí interviene. Y me tocó mediar para que la paciente efectivamente dijera que estaba siendo víctima de abuso sexual por parte de Manuel Álvarez, pero que iba a declarar una vez que ella saliera de la clínica. No quería hacerlo mientras estaba hospitalizada, tenía terror. Bueno, independiente de eso, en ese momento le pedí al doctor Álvarez que se retirara de la clínica y tomara vacaciones mientras decidíamos qué hacer. La doctora Chomalí escuchó a MG, quien antes ya había hablado con doctores, un psiquiatra, un psicólogo y enfermeras de la clínica. O sea, me convencí en el momento en que me lo relató la paciente. Pero, como le digo, no hice lo que a lo mejor en retrospectiva debía haber hecho en ese mismo momento a solicitud de la propia paciente. Ella tenía mucho temor de que Manuel Álvarez se enterara, de que nosotros estábamos en conocimiento de esto. Por lo tanto, me pidió expresa reserva hasta que ella se fuera de alta. Al día siguiente, MG declaró ante la PDI, ratificando haber sido víctima de reiterados abusos. May Chomalí informó a la dirección superior de la clínica y citó a un comité de honor formado por médicos que escuchó a Álvarez. Dijo que esto no era efectivo, que esto era una maquinación de un grupo en el cual estábamos todos coludidos, porque como él iba a hacer cambios en la clínica, digamos, todo el equipo de oncología se había puesto de acuerdo y habían involucrado a la paciente para hacerle esta denuncia. Las primeras discusiones del directorio respecto de las acusaciones que pesaban sobre el doctor Álvarez habrían sido conflictivas para el nosocomio privado, que ya enfrentaba una severa crisis económica. Alejandro Gil, casado con la principal accionista de la clínica Las Condes, parecía encabezar, según revela la doctora Chomalí, el apoyo al jefe de oncología involucrado en los abusos sexuales. Los representantes del señor Gil en el directorio no daban crédito a lo que estábamos diciendo. O sea, decían que no era efectivo, que no era verdad, que cómo le habían hecho esto al doctor Álvarez, etcétera, etcétera. O sea, lo dijeron públicamente. Lo defendieron.
En definitiva, el doctor Álvarez no fue respaldado y Jaime Mañalich, el nuevo gerente general de la clínica, lo despidió. Previamente, el presidente del directorio, Andrés Navarro, habló con la doctora Chomalí. Me dijo, ¿qué probabilidad crees que esto no sea cierto? Le dije, ninguna. Dale. Realmente yo sentí el apoyo del gerente general y del presidente del directorio en su momento para decir, esto no es tolerable. Pronto se inició una investigación penal con una pregunta acuciante. ¿Hubo un solo caso que involucrara al oncólogo más prestigiado de Chile? Efectivamente, se trataba de una eminencia. Mucha gente no creía que estos hechos habían ocurrido justamente porque se trataba de un médico y de las características de ese médico. Los fiscales Parra y Chambrano ya habían tenido una experiencia parecida al procesar a otro médico por abusos sexuales. Un caso de un ginecólogo que en contexto de consultas ginecológicas de pacientes que iban a verlo por diferentes motivos, ¿no es cierto?, pero exámenes ginecológicos, abusaba de ella. Y fueron, en juicio también, un comportamiento serial, digamos, en el tiempo. El ginecólogo fue condenado a 17 años de presidio por abusos sexuales calificados. Estarían ahora los elementos y probanzas para enjuiciar a un doctor aparentemente integérrimo e invulnerable con buenas conexiones con algunos de los dueños de la clínica Las Condes. Pero al principio fue muy inseguro todo. Teníamos una sensación muy compleja de que un poco no entendíamos si éramos solamente nosotros los que estábamos viviendo esto o eran más. Y sin ser buscados aparecieron testimonios de pasadas víctimas. El primer testimonio que recibí yo fue del ex marido de una paciente que pidió una reunión conmigo muy formalmente. Dijo, ¿sabes qué? A mi ex señora le pasó lo mismo, hace 20 años atrás, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Exactamente lo mismo, era paciente ella de Manuel Álvarez. Posteriormente, Chomalí se reunió con la mujer, que incluso le describió las mismas maniobras ejecutadas por el oncólogo contra MG. Le preguntó si había hecho la denuncia. Nada de eso había ocurrido porque ella lo había comentado a sus padres y sus padres le habían dicho nadie te va a creer. Por lo tanto, ahí quedó la situación. Después de eso, llegó otra paciente relatando que le había ocurrido lo mismo a su hermana, pero en Clínica Las Condes. Su hermana ya había fallecido. Y los relatos siguieron fluyendo y evidenciaban que el doctor Álvarez habría comenzado sus abusos en la década de los 90 en la clínica de la Universidad Católica, continuándolos al menos por más de 20 años. Decimos al menos porque los delitos prosiguieron en otra región del país, como veremos más adelante. Y los relatos siguieron fluyendo y evidenciaban que el doctor Álvarez habría comenzado sus abusos en la década de los 90 en la clínica de la Universidad Católica, continuándolos al menos por más de 20 años. Decimos al menos porque los delitos prosiguieron en otra región del país, como veremos más adelante. Varias víctimas y sus parientes se comunicaron con la doctora Chomalí y luego con la PDI y la Fiscalía. Creo que fue de las cosas más difíciles que me tocó a mí vivir en este caso, recibir los testimonios de estas mujeres que no se atrevieron a contarle a nadie, que cuando los contaron en sus familias no les creyeron porque ¿quién nos va a creer? Y él es el oncólogo de Chile. Es importante precisar que de alguna manera fueron delitos que ocurrieron desde 1996 hasta el 2018, distintas víctimas, y todas ellas fue más o menos de la misma manera o manera muy similar en torno a que hay actividades asociadas a un mandato de colocarse las víctimas de ciertas posiciones, las cuales quedaban de espalda hacia él, donde él procedería a haberle hecho actos asociados a conductas parafílicas de tipo froteristas.
El frotismo o froteurismo es una excitación sexual intensa que se produce al tocar o frotarse contra una persona de forma no consentida. Según la especialista de la PDI, el doctor Álvarez, aunque inteligente, sufre mermas en su control de impulsos sexuales con baja tolerancia a la frustración. Fija sus reglas instrumentalizando a mujeres enfermas. Entonces, ¿sabía la vulnerabilidad de sus víctimas? Sí, sí la sabía. ¿Tenía claro de lo que les pasaba a ella con esto? También. Sin embargo, lo que le importaba a él era satisfacer su propia necesidad. Se sabe que psicópatas famosos, particularmente delincuentes seriales, han sido sujetos inteligentes y difíciles de atrapar. Y en este caso no fue la excepción, fueron 21 años en los cuales cometió delitos. Por lo tanto, la inteligencia también les sirve para llevar a cabo su delito en sí mismo. Es difícil decirlo, pero pensar de que hay una persona como Manuel Álvarez que las convence de que él es el único que las puede tratar. O sea, para ellas no existía otro oncólogo que no fuera Manuel Álvarez. Y eso obviamente es una estrategia de Manuel Álvarez. Hacerles creer para que soporten una aberración tan grande como ser abusadas por su médico tratante. Fue lo más difícil porque en los tiempos en que estamos viviendo, yo decía, lo más probable de que esto ocurra mucho más de lo que uno piensa y de lo que uno cree, ¿no? Y efectivamente el poder que puede ejercer un médico sobre una paciente es tan tremendo que ellas se dejan abusar. Y eso es súper doloroso, muy doloroso. Confirmaron los fiscales que 11 mujeres, algunas vivas y otras muertas, fueron víctimas de los abusos de Álvarez, pero solo 2 testimonios pudieron ser considerados en el juicio. Además de la declaración de MG, se obtuvo la denuncia de la señora MR. Bueno, las víctimas nos dijeron, una, ¿no es cierto?, mientras estuvo viva y además en la prueba anticipada en el juicio y la otra en el mismo juicio, no, es que yo decidí. Y yo quería vivir. Lo que pasa es que ahora hoy día sería distinto. Pero en ese momento mi razón, mi sentido era en mantenerme viva. Y por eso estaba en la clínica y con el doctor. Mientras los fiscales preparaban el caso, Álvarez demandaba a la clínica logrando obtener entre indemnizaciones y otros pagos la formidable suma de 1.314.815.086 pesos que le fue pagada por la clínica Las Condes en 2020. Ese mismo año fueron echados varios de los funcionarios que habían declarado contra el doctor Álvarez, incluida la enfermera Daniela Farías, exonerada cuando aún estaba en su postnatal. Álvarez volvió a sus tierras de Magallanes y empezó a trabajar en el hospital de Punta Arenas. Y aquí viene lo francamente asombroso. En mayo de 2019 le correspondió atender a la señora GM, enferma de cáncer. Álvarez fue a su casa y la examinó en la cama. Él supuestamente fue a efectuar algún cuidado paliativo, lo cual no le correspondía. La víctima le comentó a una de sus hijas que este sujeto, aprovechándose de la vulnerabilidad de su estado físico, había efectuado tocaciones de carácter lascivo en diversas partes de su cuerpo, lo cual alertó a los familiares. El abuso en Santiago ya tiene 2 casos no prescritos, los demás prescritos, algunas fallecidas, familiares que hablan, y se va a Punta Arenas y vuelve a hacer lo mismo con una persona, te demuestra totalmente que es un cazador en serie y que es incapaz de parar, que no es capaz de contener su psicopatía. La víctima refirió esa situación, los hechos constitutivos del delito,
a una funcionaria del Hospital Clínico de Magallanes, que era efectivamente la persona que debía efectuarle los cuidados paliativos en el estado del cáncer que ella padecía. Y la víctima logró efectuar la denuncia ante la Policía de Investigaciones. Una segunda investigación estaba en curso contra el oncólogo, pero la paciente GM no alcanzó a saber mucho más. Falleció de una insuficiencia hepática el 18 de julio. El médico fue condenado a 818 días de cárcel por el delito de abuso sexual. Su mujer y madre de sus 4 hijos lo defendió apasionadamente. Porque yo sé que Manuel es inocente. Yo sé quién es Manuel Álvarez, yo lo conozco. Yo llevo con él 40 años. Manuel no es capaz de abusar de nadie, menos sexualmente y menos de una paciente. Por eso yo estoy segura de su inocencia. Yo llevo tantos años con él, lo conozco desde que es súper joven y ese mismo hombre que yo conocí, entonces es el mismo hombre que ahora. Y ese hombre no es un mundo favor. La Fiscalía investiga el delito venga de donde venga. Y es por eso que a la Fiscalía no nos tembló la mano para poder investigar y ir a juicio con este caso. ¿Puedo conversar un poquito? El tribunal consideró atenuantes y una irreprochable conducta anterior. ¿Del juicio ven algo al respecto? Usted no puede mostrar su cara, usted lo sabe, ¿no? Álvarez no fue a la cárcel y la austral condena no tuvo efectos en la capital. No, durante el juicio no se virtió ningún antecedente sobre el juicio y la condena de Punta Arenas, digamos, porque el tribunal lo consideraba como impertinente en términos de que no formaba parte del núcleo fáctico de estos hechos. En 2022 continuaban en Santiago las quimioterapias para una atormentada MG. Pero otra cosa increíble, vergonzosa y casi inexplicable sucedió entonces. El doctor Álvarez, que había sido denunciado por abusos sexuales en la clínica Las Condes, sobre quien pendía un juicio penal, el mismo médico que estaba siendo procesado por abuso sexual en Punta Arenas, que había trabajado un tiempo en las clínicas La Parva e Indisa, el oncólogo de los oncólogos, fue recontratado en la misma clínica Las Condes donde había cometido abusos sexuales. La decisión resultaba demasiado insólita. Octubre del 2022 volvió Manuel Álvarez a la clínica Las Condes y ya nos habían echado a todos nosotros. Yo creo que preparando el camino para traerlo. Desvincularon el director de la clínica, Rodrigo Mardones, y Alejandro Gil, que es el dueño de la clínica, prácticamente. Ellos decidieron traer de vuelta a Manuel Álvarez y prepararon la salida de casi 30 personas del Centro del Cáncer que estuvieron en el momento que esto pasó. Lo incorporan, pero lo incorporan estando una de las víctimas internada en la clínica. Entonces eso fue muy fuerte, fue muy complejo para la víctima, pero una víctima que estaba con un cáncer en etapa 4, terminal, recibiendo un tratamiento agresivo de quimioterapia, se había atrevido a denunciar, a ratificar la denuncia, a seguir adelante, y la clínica lo incorpora como el jefe del Centro del Cáncer. Es decir, como la persona que de alguna manera va a controlar todos los tratamientos, ¿no es cierto?, y la atención de la paciente. Ahí se nota, ¿no es cierto?, un poco la influencia y el poder que tenía el doctor. La desesperación de MG, enferma terminal de cáncer, se tornó insoportable. Entonces su principal angustia era que ella se iba a hospitalizar para ponerse la quimioterapia y Manuel Álvarez estaba a cargo del centro de cáncer. Entonces todo el tiempo tenía miedo que le pasara algo, que él le fuera a hacer algo. Tenía miedo de morir, porque fueron 7 años hasta que esto finalmente llegó a juicio. Yo siempre le transmití a ella que no debía pasar nada, pero incluso muchos de nosotros teníamos... O sea, a nosotros nos quedó claro que él no quería que estuviéramos ahí porque nos sacaron a todos.
¿Alguna vez él se encontró con usted y le enrostró una supuesta traición o no? Nunca. ¿Y nadie pareció sorprenderse mucho de que él volviera a esta clínica después de todo lo que había pasado y de las distintas denuncias que pendían sobre él? Yo personalmente le dije al director médico de la clínica en ese momento que Manuel Álvarez estaba formalizado, pero él me dijo que ni a la dirección médica ni al presidente del directorio le importaba eso, porque Manuel Álvarez era inocente hasta que se demostrara lo contrario y que le iban a traer igual. Mi mamá estaba aterrada, fue un infierno. Esos meses con él adentro, tratando de interponer recursos de protección, de alejamiento, tratando de hablar con el colegio médico. Es muy difícil también escuchar y ver en las noticias relatos como, por ejemplo, que le corría el calzón, que trató de introducir su pene. Es dolorosísimo. Uno escucha a las víctimas también, otras víctimas que vivieron cosas horribles, que le eyaculó en la espalda, que se escuchaba el cierre. MG no estaba dispuesta a ver nuevamente a su agresor sexual, otra vez a cargo de la unidad oncológica de la Clínica Las Condes, y decide irse a otra clínica donde no conocía gente, donde no tenía seguro catastrófico, donde cada 15 días su familia debía gastar varios millones de pesos en las quimioterapias. Mi mamá no alcanzó a vivir mucho más. Esto fue un deterioro directo. A mi juicio, la clínica no protegió a mi mamá y es directamente causante de su muerte. MG muere el 20 de septiembre del 2023. Pero deja una declaración, una prueba anticipada y fehaciente que será fundamental en un juicio que concluirá con una condena a 7 años de cárcel. No tuvo piedad, porque una persona que viene en una condición a alguien, como estaba yo, aprovecharse de esa vulnerabilidad, aprovecharse de esa situación tan dolorosa para poder hacer eso y para poder... no es indescriptible en realidad. MG nunca quiso una indemnización de perjuicio de la clínica o del propio Álvarez. Lo único que ella quería era que ninguna mujer padeciera lo que ella padeció. Nunca más. Nunca más. Y me dijo, y Susana, para que no se pierda el foco, no demandemos nunca civilmente. Porque si se buscaba algún beneficio económico, se podría malinterpretar, aun cuando existía todo el derecho a perseguir una indemnización, que lo que se buscaba era un precedente de impunidad. La defensa del doctor Álvarez insinuó que quienes testimoniaban en su contra, incluidas las víctimas, participaban en un complot para sacarlo de la Clínica Las Condes. Pero resulta interesante escuchar parte del interrogatorio de la fiscal Parra. Doctor, fíjese que no solo doña a través de la prueba anticipada, sino que doña señalaban que cuando usted la examinaba, se ubicaba, ¿no es cierto?, por detrás y en definitiva frotaba su pene en los traseros de ella. ¿Usted escuchó eso? ¿Eso es correcto? Escuché eso. Lo dijeron estas pacientes, ¿no es cierto? Escuché eso. Estas pacientes no se conocen entre sí, doctor. Eso es efectivo. Ellos dijeron eso. Son una de 1999 y la otra son de cáncer del 2016. Obviamente no froté ninguna parte mía con ellos, digamos. Álvarez reivindicaba su estilo de examinar mujeres, pero... Las prácticas de abuso que tenía Manuel Álvarez con las pacientes no se asemejan a ningún tipo de examen clínico. No, o sea, eso no es un examen clínico. O sea, en esa práctica en quien sobaba, que sea la cadera o lo bruto, eso no está descrito en ninguna práctica clínica en el mundo. No, en ninguna práctica clínica del mundo. No existe.
No existe como forma de examen clínico. En marzo de este año se inició el juicio oral contra el doctor Álvarez, quien, impasible, negó todas las acusaciones. Don Manuel, ¿cómo se siente para el día de hoy? No voy a hacer declaraciones todavía. Lo que pasa es que de alguna forma acá estamos frente a alguien que tiene ciertos rasgos psicopáticos. Dentro de los rasgos psicopáticos está el que, si bien es capaz de visualizar, no van a tener sentimiento de culpa, no va a haber remordimiento. Es posible observar cómo él trata de culpar a otros, inclusive de las acusaciones, y comienza a señalar que en los centros hospitalarios, porque él estaba despidiendo gente, lo querían acusar. Álvarez planteó que médicos y enfermeras se confabularon en su contra porque él pretendía ejecutar despidos masivos en la unidad de cáncer. El argumento fue desechado y se consideraron principalmente los testimonios de 2 de las víctimas del oncólogo. Yo diría que durante la investigación el tema del poder se veía muchas veces el temor de las víctimas o pacientes de él en contar las vivencias, ¿ya? En que se demoraron mucho tiempo, varias de ellas, en ir a la fiscalía y contar lo que les había pasado. Se demoraron años y algunas aparecieron ya al final de la investigación. Manuel Álvarez fue condenado a 7 años de cárcel y está cumpliendo su pena. Él, sus abogados y ejecutivos de Clínica Las Condes negaron entrevistas para este reportaje. De la clínica de la Universidad Católica recibimos un comunicado que en lo medular señala: hemos conocido dolorosos testimonios, situaciones que no deberían ocurrirle a ninguna persona y de los cuales no tenemos registros ni antecedentes. La clínica Las Condes aún no se recupera de su pérdida de prestigio. La doctora Itriago sigue trabajando en el tratamiento del cáncer en otra clínica. La Fiscalía Oriente, con Lorena Parra a la cabeza, está dedicada ahora también al caso Audios. Daniela Farías, la pequeña y gran heroína que impidió el triunfo de la impunidad, sigue preocupada de cuidar los enfermos que están bajo su responsabilidad. Claro, en otra clínica, no en la clínica Las Condes.